Bienvenidos a Expediente Ciencia. 1905 es recordado en la historia de la ciencia como el año de los milagros. En apenas unos meses, un joven empleado de la Oficina de Patentes en Berna publicó 4 artículos que redefinieron nuestra comprensión del universo: el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, la relatividad especial y la equivalencia entre masa y energía. Ese hombre era Albert Einstein. Pero existe una pregunta histórica que continúa generando debate entre investigadores y especialistas. ¿Qué papel desempeñó realmente Mileva Maric en los años más creativos de Einstein? Hoy entraremos en el terreno del rigor histórico para conocer a Mileva Maric, no solo como la esposa de Einstein, sino como una de las pocas mujeres que logró ingresar al prestigioso Politécnico de Zúrich a finales del siglo XIX. Basándonos en correspondencia original, registros académicos y análisis contemporáneos, reconstruiremos una historia donde las fronteras entre colaboración intelectual, inspiración mutua y autoría científica siguen siendo objeto de debate. ¿Fue Mileva una colaboradora clave en el desarrollo de algunas de las ideas más revolucionarias de la física moderna? La evidencia histórica no ofrece respuestas definitivas, pero sí revela una figura mucho más relevante de lo que durante décadas se reconoció. Para entender a Mileva, debemos viajar a la Serbia de finales del siglo XIX, en una época donde las mujeres prácticamente no tenían acceso a la educación científica avanzada. Mileva Maric destacaba de manera extraordinaria. Su talento para las matemáticas era tan evidente que su padre consiguió permisos especiales para que pudiera asistir a clases reservadas exclusivamente para hombres. Aquello era algo excepcional para la época. En 1896, Mileva llegó a Zúrich para estudiar en el Politécnico Federal Suizo. Los registros académicos muestran un dato fascinante. Era la única mujer en la sección de física y matemáticas de su generación. Aquí el rigor histórico resulta importante. Durante años se difundió la idea de que Mileva era simplemente una estudiante promedio que admiraba el genio de Einstein. Sin embargo, los expedientes académicos muestran algo distinto. En varios exámenes intermedios, Mileva obtuvo resultados comparables a los de Einstein en áreas fundamentales, como física teórica y matemáticas aplicadas. Los documentos revelan que poseía una formación científica excepcional para su tiempo. Albert y Mileva compartían libros, discutían problemas complejos y pasaban horas analizando teorías físicas que aún estaban transformando el mundo académico europeo. Muy pronto, su relación dejó de ser únicamente sentimental para convertirse también en un intenso intercambio intelectual. Existe un episodio poco conocido que podría ser clave para comprender la dimensión científica de Mileva Maric. En 1897, Mileva pasó un semestre en la Universidad de Heidelberg, donde asistió a las conferencias del físico Philipp Lenard, quien años después recibiría el premio Nobel por sus investigaciones sobre rayos catódicos y el efecto fotoeléctrico. Mientras Einstein permanecía centrado principalmente en aspectos teóricos, Mileva tuvo contacto directo con algunos de los experimentos más avanzados de la física de su tiempo. Las cartas de ese periodo muestran conversaciones técnicas sorprendentemente detalladas entre ambos. Mileva escribía a Einstein acerca de conferencias, observaciones experimentales y nuevos descubrimientos físicos con notable profundidad científica. Este punto resulta especialmente interesante porque Einstein recibiría años más tarde el premio Nobel precisamente por su explicación del efecto fotoeléctrico, un área estrechamente relacionada con las investigaciones experimentales que Mileva conoció en Heidelberg. Algunos historiadores han planteado la posibilidad de que Mileva ayudara a conectar discusiones experimentales contemporáneas con las reflexiones teóricas de Einstein. Sin embargo, el alcance exacto de esa influencia continúa siendo motivo de debate. Lo que sí muestran las cartas es que su correspondencia evolucionó de lo romántico a un intercambio científico constante. Y es aquí donde aparece repetidamente una palabra que ha intrigado a numerosos investigadores: nuestro. Entre 1899 y 1905, varias cartas de Einstein a Mileva contienen expresiones que continúan generando discusión. En una carta de marzo de 1901, Einstein escribió: «Qué felices y orgullosos estaremos cuando hayamos llevado nuestro trabajo sobre el movimiento relativo a una conclusión victoriosa». La frase sugiere algún nivel de colaboración intelectual, pero
¿qué significaba realmente ese nuestro? Algunos especialistas consideran que se trataba de una expresión afectiva entre dos personas unidas emocionalmente. Otros creen que reflejaba una participación más activa de Mileva en las discusiones científicas. Lo importante es que Einstein no utilizaba este lenguaje frecuentemente con otros colegas. Además, ciertas cartas atribuidas a Mileva contienen frases igualmente llamativas. Hace poco hemos terminado un trabajo muy importante. Para algunos investigadores, estas expresiones sugieren que Mileva participaba activamente en el entorno intelectual donde nacieron las ideas de Einstein. Para otros, siguen siendo pruebas insuficientes para hablar de coautoría formal. La comunidad histórica permanece dividida, pero hoy pocos niegan que Mileva fue mucho más que una espectadora pasiva en los años decisivos de formación intelectual de Albert. Llegamos ahora a uno de los puntos más polémicos. Décadas después de 1905, el físico soviético Abram Yoffe afirmó haber visto documentos asociados al nombre Einstein-Mariti. Mariti era una variante del apellido Marich utilizada en contextos administrativos suizos. Para ciertos autores, esto sugiere una asociación científica. Sin embargo, muchos historiadores consideran que se trataba simplemente de una costumbre burocrática relacionada con los apellidos matrimoniales. Es vital separar hechos de interpretaciones. No existe evidencia documental concluyente que demuestre que Mileva fuera eliminada deliberadamente como coautora, ni se han encontrado borradores firmados por ambos. Cabe notar que esto último no es inusual en la práctica de Einstein, quien solía destruir sus borradores personales y notas de cálculo una vez que los artículos finales eran aceptados para publicación. Sin embargo, la ausencia de pruebas físicas no detiene el debate sobre su contribución en los cálculos o revisiones. A esto se suma el trabajo técnico en el llamado Maschinen, un dispositivo de medición eléctrica desarrollado en el entorno de la pareja. Diversos testimonios indican que Mileva participaba activamente en cálculos matemáticos y trabajos técnicos complejos, reforzando la idea de que poseía capacidades científicas muy superiores a las que la historia tradicional le atribuyó. En 1919, Einstein y Mileva firmaron su divorcio. Dentro del acuerdo apareció una cláusula extraordinaria. Si Einstein ganaba algún día el premio Nobel, el dinero sería entregado íntegramente a Mileva. Y así ocurrió. En 1921, tras recibir el galardón, Albert transfirió la totalidad del premio económico a su exesposa. El significado de este acuerdo se discute hasta hoy. Algunos investigadores lo interpretan como un reconocimiento indirecto de la importancia intelectual de Mileva. Otros consideran que fue una solución económica para asegurar el bienestar de ella y de sus hijos, especialmente del joven Eduard, en un contexto financiero complicado. Probablemente nunca sabremos la verdadera motivación detrás de aquella cláusula, pero el hecho de que siga siendo analizado un siglo después demuestra que la figura de Mileva Marić plantea preguntas incómodas para la historia oficial de la ciencia. Mileva Marić murió en 1948, lejos de la fama que rodeó a Einstein. Durante décadas, su historia se redujo a ser la esposa del genio. Pero hoy, gracias al trabajo de especialistas que revisan los documentos originales, su figura recupera una dimensión mucho más compleja. No necesitamos quitarle mérito a Albert Einstein para reconocer la importancia de Mileva Marić. La ciencia rara vez nace en aislamiento absoluto. Surge del intercambio, de discusiones intensas y de colaboraciones que muchas veces quedan invisibles. En el entorno intelectual donde nacieron las ideas que transformaron el siglo XX, Mileva ocupó un lugar cuya importancia apenas comenzamos a comprender. Aunque no sepamos el alcance exacto de su participación, las evidencias muestran algo difícil de ignorar. Mileva Marić fue mucho más que una figura secundaria en los años que transformaron la física moderna.